¿Qué diría usted si yo le dijera que en estas fechas de celebraciones de fin de año, entre las alegrías de convivir con la familia, a solas, con nuestras mascotas, cenando, comiendo el recalentado, pasan cosas extrañas, aterradoras, inexplicables? Así es, la actividad paranormal y los miedos se viven los 365 días del año. No hay excepciones. Y el día de hoy, les ofrecemos una recopilación de relatos de todo tipo de terror, pero con estas fechas en común. Y aprovechando que estamos imaginándonos en estas celebraciones, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde tome lugar cada uno de los relatos de Año Nuevo de esta noche. Patricia Silva desde Michoacán, México, nos cuenta la primera experiencia. Solía trabajar para una empresa que se encargaba de dar un servicio de comidas en eventos a diferentes compañías. A veces solamente transportábamos la comida mientras que en otras nos tocaba ir a cocinar y servir ahí mismo. Esto, claro, dependía del contexto del evento, ya que cuando nos tocaba asistir era en reuniones o festividades especiales, por lo que cerca de fin de año era cuando más trabajo teníamos. Fue precisamente en uno de estos eventos, aquí en Michoacán, en una quinta de eventos por Huiramba, donde pasó esto que les voy a contar. Algo paranormal, mezclado con otro tipo de miedo que vivimos. Fuimos a prestar el servicio para una empresa que era algo grande, mucho, de hecho. Claro que no voy a mencionar cuál. Y dicho evento era para sus operarios, y es bien sabido que a veces se limita el control del alcohol en estas fiestas para evitar problemas, por lo que en ese evento no fue la excepción. Sí aplicaron esta restricción, pero nadie de nosotros supo de dónde salieron tantas bebidas de repente. Estas personas no solo eran de una empresa importante, sino que conforme avanzó la noche, nos dimos cuenta, entre nosotros, los cocineros, meseros, que eran, ¿cómo decirlo?, de los malitos. Creo que sí me doy a entender. No nos tardamos nada en darnos cuenta de ello. Nos daban dinero cada que les servíamos algo. La verdad, aún así eran muy amables. Podíamos ver de vez en cuando que con ellos traían armas. Entonces, pues claro, debíamos estar al pendiente, más que nada porque, como les decía, de repente empezamos a servir bebidas con alcohol, por órdenes de nuestros organizadores. Nos preguntábamos entre nosotros si no nos íbamos a meter en problemas por ello. Claro, él está rompiendo esa restricción que se había establecido por la misma organización. Supongo que al final les dieron algún dinero extra por omitirla, o no sé. El punto es que todo el ambiente de esa fiesta comenzó a cambiar rápido. Cuando estábamos recogiendo los platos, los cubiertos de las mesas, ya se comenzaba a poner todo muy tenso. Supongo que solo para nosotros, porque las personas que se encontraban ahí estaban, por supuesto, más que felices con las bebidas, y se notaba también que se les estaba subiendo muy rápido. Nos apuramos en hacer todo, total, ya habíamos terminado nuestro servicio y no faltaba mucho para irnos. Y en eso, de repente, vemos que por un lado unos señores se estaban peleando a palabras, en otra mesa se estaban empujando y, como a manera de broma, se apuntaban con sus armas. Antes de irnos, ya que nuestro coche de transporte estaba fuera esperándonos, preparamos todo en la cocina para salir lo más rápido posible, porque ya estaban lanzando disparos al aire. El evento igual estaba por terminar. Nosotros ya estábamos en el coche, haciendo inventario desde ahí, y se nos olvidó un juego de cubiertos, unos platos, y no podíamos dejar nada porque luego nos lo cobraban a nosotros. Así que yo me bajé del auto para entrar rápido a la cocina, recoger eso, salir e irnos. Afortunadamente, afuera de esa quinta, me esperaba uno de los encargados de limpieza del lugar, cargando lo que me faltaba. Lo tomé, lo agradecí, y nos estábamos despidiendo cuando le señalo a un niño, uno que se estaba subiendo por una barda de la quinta, como escalando. Subió rápido y se fue caminando por la orilla de la barda, como queriendo entrar por esa parte.
El chico, quien me había dado los platos, solo se me quedó viendo. Me dijo que no pasaba nada, que igual lo iban a sacar, a llamarle la atención que nos fuéramos, que no había problema. Subí a nuestro coche y les conté a mis compañeros lo que había pasado. A todos se les hizo raro, más que nada el hecho de que ¿por qué querría hacer eso? Era un lugar un poco alejado de otras casas, quintas, ranchos. Entonces, ¿de dónde había salido? ¿Y para qué quería entrar, fisgonear o qué? Aparte, con esa gente. No supimos a qué conclusión llegar, más que decir que tal vez era alguien de alguna casa cercana, que andaba haciendo travesuras o no sé, porque sí se veía muy pequeño, de unos 9 o 10 años. Total, llegamos a nuestras casas, descansamos y al día siguiente me llama mi jefe para ponernos de acuerdo con otro evento que tendríamos en un día. Y en eso, antes de terminar la llamada, él me dijo: Ah, y otra cosa, Mario me contó sobre lo que viste, no solo la gente con la que se toparon. Qué bueno que salió todo bien, y acostúmbrate, nos va a tocar muy seguido, pero bueno, mientras nos enfoquemos en nuestro trabajo, ellos no se meten con nosotros. Y aparte, cada quien se lleva un buen dinero. Y también Mario me contó lo que viste, el niño, ¿no? Un chavito. Le respondí que sí. Se me hizo raro el tono con el que me lo decía. Mira, Patty, me da mucho gusto que no lo hayas seguido. Tal vez se te hace raro que te diga esto, pero, híjole, ¿cómo te explico? Llevo mucho tiempo organizando eventos de este tipo, y no es la primera vez que nos toca trabajar ahí, ya lo sabes. Tampoco la primera vez con este tipo de gente. Y este chico no es la primera vez que lo ven tampoco. No sé si creas en estos temas, pero igual te voy a contar. A veces es mejor mantenernos a raya, ir a lo que vamos, a cocinar, el servicio, la comida, bebidas y listo, vámonos. Porque hace tiempo yo conozco muy bien al dueño de esa quinta y él me contó que en un evento parecido, vaya, con las personas de los malitos, a este niño lo vieron asomándose por la barda y uno de estos señores, hombre, accionó una de sus armas y le dio justamente en la frente. Por andar de metiche, decían que se justificaba esa gente al hacer eso, y a todos les dio gracia. Nadie supo nunca de dónde era, nunca lo identificaron, de hecho tampoco fue noticia. El mero bueno de todos ellos habló con el dueño de la quinta y le pidió muy amablemente que no dijera nada o si no, ya sabes cómo son estas personas. Al niño creo que lo enterraron por ahí. Y cuando te dije que qué bueno que no lo había seguido, es porque no es la primera vez que lo ven, lo siguen, intentando que no entre, que no se vaya a caer porque ya viste que la barda es alta. Y cuando lo alcanzan y lo tienen de frente, el niño esto me lo contó un chavo que renunció hace tiempo ya, no lo alcanzaste a conocer. Es pálido, blanco, sin expresión y con un agujero en la frente. No, imagínate cómo llegó asustado esa vez este chavo. Sí se veía muy mal. Así que si nos vuelve a tocar ir ahí y lo vuelves a ver, no vayas. Déjalo. También la gente de ahí lo ha visto muy seguido. Y lo dejan. Igual solo se sube a la barda, se asoma por un rato y luego se va. Yo no es que no le creyera. Al contrario, sí le creía. Pero al menos en lo personal, ese día que lo vi corriendo y trepándose a la barda, no sé qué hubiera hecho si lo veía de frente. Nunca más me volvió a tocar dar servicio en esa quinta, afortunadamente, pero sé que ahí sigue. Cada vez la remodelan mejor y sé que a ese niño tal vez su familia nunca supo qué le pasó. Un relato con hechos lamentables, pero también muy aterradores. Ya saben lo que dicen por ahí de los espíritus de los niños. O díganos, ¿usted qué cree que haya sido? Escríbanos, por favor, en lo que nos vamos ahora directo a la Colonia Moderna, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, México, desde donde Ramiro Navarro nos cuenta esto. Cuando era niño, allá por los principios de los años 90, aquí en la Colonia Moderna, Monterrey, siempre han vivido mis abuelitos. De niños siempre nos reuníamos aquí para Navidad, Año Nuevo, y fue por aquellas épocas, reuniéndonos para recibir el Año Nuevo,
porque aún temprano uno de mis tíos fue de última hora a un depósito. Así se les dice por aquí a las tiendas donde venden botanas, hielo, cerveza principalmente, que es por lo que más va la gente. Aparte, casi siempre cierran ya tarde. Y esa vez, cuando salió mi tío, pues todos los demás estábamos en lo nuestro, las tías adentro preparando lo que faltaba para la cena, afuera en el patio mis otros tíos prendiendo el carbón, y nosotros, los niños, jugando por la casa. Y me acuerdo que esa noche fuimos aquí mismo, en la cuadra, a correr dentro de unos tejabanes que había aquí a 5 casas de mi abuelita. Estos son casitas pequeñas que se hacían con madera. No vivía nadie ahí en ese entonces. Corríamos por ahí entrando, saliendo por el patio, y me acuerdo muy bien que precisamente íbamos de salida por un pasillo que conectaba a esos tejabanes, ya casi saliendo al frente, y de repente vemos que encima de nosotros, porque no tenían techo esa parte de las casas, pasó volando un ave, pero gigante, muy bajito de hecho, casi tocando el techo de los tejabanes. Nosotros nos asustamos y salimos corriendo directo a casa de mi abuela. Llegamos y no dijimos nada porque nos iban a regañar seguro por andar entrando ahí. Estaba muy oscuro, entonces sí era peligroso. Aparte, sí era raro, un animal tan grande volando. Pero pues bueno, éramos niños. Podíamos pensar que era un águila o qué sé yo. No tenía sentido, pero estábamos pequeños y eso nos servía para calmarnos. Entonces, a casi nada de que entramos nosotros a casa de mi abuela, llega mi tío corriendo, agitado. Casa se le acercan preguntándole que qué le había pasado, si estaba bien. Y él dijo que sí, todo bien, pero que en la esquina había visto a una mujer volando, una señora vestida de negro, que la vio cayendo en el patio de los tejabanes que quedaban en esa misma cuadra, donde nosotros estábamos jugando unos 2 minutos antes. Mis tías claro que le preguntaban que cómo iba a ver a una mujer volando, que no pasaba nada, que de seguro ya andaba tomado y no sé qué. Pero ¿saben algo? Él, ese tío precisamente, era quien se tomaba lo mucho 2 o 3 cervezas y listo. Y para ese punto de la noche él ni siquiera había tomado. Y lo sé, porque él les dijo. Nosotros nos lo guardamos, porque ahora haber visto aquello era peor. Sé que no soy el único que creció en esta colonia escuchando sobre brujas. De hecho, en tu canal ya he escuchado varias experiencias de esta misma colonia, y les iré escribiendo otras más que tengo. ¿Qué piensan que pudo haber sido? ¿Tal cual, una bruja? Fíjense, de niño, su servidor, también pasó una parte de su infancia y en la actualidad, claro, en la colonia moderna. Y sí, también he escuchado un montón de relatos sobre brujas ahí mismo. Ya he contado varias por aquí, otras que han pasado en casa de mi abuela. También varios de mis familiares han visto pájaros gigantes por la noche, en aquellos tiempos, 90s, principios de los 2000. Y si usted tiene tiempo, permítame que le cuente un relato muy breve, igual de la colonia moderna. Y esto a mí no me lo contaron, yo lo vi directamente. Mi abuela siempre ha vivido ahí. Afuera de su casa, al frente, tenía un arbolito. No tan alto, tal vez unos 2 metros y listo. Pero sí era muy frondoso. Recuerdo que por las noches, como ese árbol estaba pegado justo a la entrada, siempre se escuchaba que algo muy grande se movía, se sacudía ahí dentro. Salíamos de repente a ver y no, nada. Pensábamos tal vez un gato, palomas, pájaros, un nido que hayan puesto, pero no. Buscábamos durante el día porque esto despertaba de vez en cuando a mi abuela. Quedaba la ventana de su habitación justo a menos de 1,5 metros de ese árbol. Entonces siempre lo escuchaba moverse fuerte. Nunca pudimos encontrar nada, y esto duró bastante tiempo. Y una vez que subimos a la terraza, un tipo de patio o balcón algo grande que tenían en el segundo piso de casa de mi abuela, porque íbamos a acomodar unas cosas allá arriba, nos dimos cuenta de que, por la parte de arriba, ese árbol parecía que algo muy grande lo había aplastado. Era como si una bola gigante se hubiera parado sobre él y le hubiera dado esa forma. Como cuando haces una bolita de plastilina, arcilla y no sé, le haces un tipo de cráter.
muy definido, así, tal cual. No tenía sentido. Aquello de verdad era enorme, para ser incluso el ave más grande que hubiéramos visto por ahí. Lechuzas, águilas incluso, les quedaba muy grande. No tenía sentido que fuera eso. Y así se quedó. Nunca supimos qué fue, qué le hizo esa forma, y por qué se escuchaba como si algo con alas muy grandes se moviera dentro de ese árbol. No les miento, en menos de una semana quitaron ese árbol, plantaron otros dos, más pequeños que ese, pero ya nunca nos volvió a tocar escuchar eso por las noches. Y ahora, vámonos directo a Ecatepec, México, desde donde Misael Esqueda nos cuenta esto. Cuando éramos niños y visitábamos a mi abuela durante la época de las fiestas decembrinas, Navidad, Año Nuevo, nuestros tíos siempre nos decían algo, entre los adultos, vaya, hacia los niños, con un tono de gracia, pero la verdad es que eso que siempre nos decían tenía algo de verdad. Y para llegar a eso, que nos dijeran esto que les cuento, era cuando ya estaba muy entrada la noche, y nosotros seguíamos despiertos, jugando, ya que los adultos aún seguían con la fiesta, la música, tomando, platicando. Les digo, ya sea de Navidad o Año Nuevo, solían decirnos que nos fuéramos a dormir, porque en esas fechas se robaban a los niños. A veces decían que eran las brujas, mientras que en otras ocasiones solamente decían que desaparecían, que no sabían quién, pero que se los llevaban. Entre más pequeños éramos, más miedo nos daba escuchar eso. Así que obedecíamos casi al instante, sin saber si era cierto o un pretexto para que nos fuéramos a dormir. Aunque sí nos dábamos cuenta de que siempre que nos decían esto, mis tíos tenían una sonrisa burlona, mientras que nos apagaban la luz ya estando acostados, nos cerraban la puerta. Con el paso de los años crecimos, nos convertimos en adultos y recordábamos aquellas fiestas con nuestros tíos y padres reunidos en casa de mis abuelos. Algunos de nuestros parientes habían fallecido, entonces por ello mismo lo recordábamos con tanto cariño. Cuando en una ocasión una de mis hermanas les preguntó sobre aquella forma tan tradicional, se podría decir, de mandarnos a la cama. Esa, donde decían que a los niños se los robaban. Les preguntó que de dónde lo habían sacado. Como era de esperarse, todos se rieron al escuchar eso. El recordar cómo nos tenían con miedo diciéndonos eso. Pero luego sentimos el ambiente tenso entre todos. Rápido el humor cambió. No sé qué pasó, pero fue de golpe. Pero al menos yo no sabía a qué se debía, si alguien había dicho algo más, algo incorrecto, hasta que una de mis tías, de las mayores, comenzó a contarnos que desde que llegaron a esa casa, aquí en Ecatepec, cerca del Cerro de San Carlos, se dieron cuenta rápido de que en épocas de fiestas desaparecían niños de la colonia. Les hablo de los años 80, tanto así que, cuentan mis tías, entre los vecinos se cuidaban mucho, se mantenían al pendiente, dejaban todas las luces siempre encendidas, pero también tenían miedo de que fuera alguno de los vecinos. Mis tíos suponían que quien fuera que anduviera haciendo esto aprovechaba las fiestas, que la gente estaba más que relajada, distraída, incluso algunos con bebidas encima, y así se los llevaban. Uno de mis tíos, completamente serio, nos dijo que él, cuando era más joven, tenía a unos amigos a la vuelta de la casa, y tuvieron un hijo, siendo ellos muy jóvenes, y no cumplió ni un año, porque se lo llevaron. Claro que nadie supo quién, y los vecinos decían que ellos, la pareja, se había deshecho de él de alguna manera, por ser jóvenes, y pues no querían tenerlo, pero mi tío dice que como ellos eran muy buenos amigos, sabía que él estaba destrozado por perderlo, y encima que la gente anduviera diciendo eso. Buscaron y buscaron, pero nunca dieron con él, y simplemente se fueron con el tiempo, a la Ciudad de México, me parece, al centro. Y miren, siempre hubo estas dos posibilidades, de que como decían los vecinos, casi asegurándolo, que era alguna persona de la colonia quien se los llevaba, pero otros, con miedo diferente, decían que eran brujas. Toda la vida se anduvieron siempre debatiendo, entre que era alguien de la colonia si eran brujas, pero lo que sí tenía siempre en común
Eran precisamente esas fechas, diciembre. Mis tíos siempre estuvieron de acuerdo en que sí, eran brujas. Lo demás lo decían las otras familias de la colonia. Y es que al menos ahí, los niños que desaparecían siempre eran los que no estaban bautizados. Con el tiempo ya un poco más grandes, recuerdo que nos bautizaron a casi todos los primos. También nos explicaban por qué en esas fechas siempre preferían que entre los pequeños, cuando algún adulto no nos pudiera cuidar, estuviéramos todos juntos, que cerráramos bien las ventanas por las noches. Y ahí es cuando yo les pregunté que por qué entonces no nos bautizaban, si era la solución tan fácil. Y bueno, tocamos el tema de mi abuela, quien no dejaba que nos bautizaran hasta que nosotros pudiéramos decir si sí o no. Algo que en verdad le aplaudo, el hecho de que no se nos impusiera algo, pero que sé, ya como adulto, que en aquel entonces el hecho de no estar bautizados sí tenía siempre con pendiente a nuestros papás. ¿Qué les están pareciendo los relatos? Muy extraños, aterradores, claro, el imaginarnos en situaciones así. Pero bueno, esto aún no termina. Y si nos permite, nos vamos ahora a Guanajuato, México, con Delia Urrutia, quien nos cuenta lo siguiente. Aunque es algo que no me gusta presumir, tuve la fortuna de asistir a un colegio de alto prestigio, de aquí, de Guanajuato, hace ya bastantes años, cuando yo tenía unos 12, gracias a la situación económica de mis padres. Y en este colegio daban talleres y todo eso. En este lugar también se organizaban eventos sociales, donde también podían ir los padres. Uno de los eventos que más recuerdo era uno al final del año. Me acuerdo que en mi último año estando ahí, se realizó un evento que incluía como un tipo de exposición de los talleres que llevábamos. No un concurso como tal, sino solo demostraciones para cerrar el año, para que los padres pudieran ver a sus hijos. Una cena, algunos juegos, como si fuera una feria. Ese año tuve la oportunidad de tocar el violín junto con el taller de la orquesta escolar, donde había varios chicos de mi salón, y uno de ellos era un niño a quien llamaremos Jorge, para no decir su nombre. En esa ocasión me acuerdo muy bien que él estaba emocionado porque no solo irían sus papás por primera vez, sino que también sus 2 hermanos. Ellos eran ya mayores. Sus hermanos esa noche llegaron primero con su abuelo. Él dijo que los padres tardarían un poquito más, pero era un hecho que sí vendrían. Esto me lo contó Jorge cuando estábamos preparándonos con los profesores del taller. Comenzaron las presentaciones y yo solamente veía a los hermanos y al abuelo de Jorge. Él me los había señalado, pero estaban al lado de 2 sillas vacías, separadas para los padres. Y bueno, solamente quedaba esperar, no había de otra, en lo que revisábamos los instrumentos y todo eso. Finalmente tocaba nuestro turno y Jorge me dijo que se había asomado una vez más, y sus papás no habían llegado. Yo le di un abrazo y le dije que no se preocupara, que tal vez llegarían raspando y de todas formas nos iba a ir muy bien. Nuestro recital duró tal vez unos 10 minutos a lo mucho. Todo salió muy bien. No voy a entrar en detalles de eso, ya que no es el punto de mi relato. El asunto es que terminamos. Nos vimos todos atrás de un pequeño escenario que tenía el colegio, y entre las felicitaciones de nuestro profesor, Jorge me dijo que solo había llegado su papá. No lo vio sentado donde les habían apartado sus asientos, sino hasta atrás, parado en una puerta de emergencia. No sabía por qué no había ido su mamá, pero al menos le había alegrado un poco ver a su papá. Total, terminó todo y me fui con mis papás a pasar lo que quedaba de la noche, cenando en algunos juegos que había por ahí, y antes de irnos me quería despedir de mis amigos. Los busqué, los encontré, nos despedimos y todo eso. Aún faltaba mitad de ciclo, solo serían las vacaciones de diciembre, pero al único que ya no encontré fue a Jorge. Bueno, supuse que ya se había ido. De camino a casa, yo iba en el auto de mis padres. Mis hermanos se habían regresado con mi abuelo, y yo iba entre dormido y despierto en el asiento de atrás. Y recuerdo que en ese trayecto escuché a mis padres hablar bajito, diciendo que unas personas del colegio habían tenido un accidente
que justo les habían dicho otros papás al final. Y se los juro, escuché claro que mi papá dijo: se me hace que eran los papás de Jorge. Ya ves que ellos tienen un Tsuru y ese carro dijeron que era el del accidente. Aparte, yo no los vi en toda la noche. Me levanté del asiento porque iba acostada y les dije que no eran ellos porque Jorge me había dicho que él sí los había visto. Bueno, a su papá. Y me respondieron que tenía razón, igual solo había sido un quizás, que todo estaba bien, que no me preocupara. Al día siguiente, mientras platicaba en aquel entonces para hablar con alguien por internet, se usaba Messenger, el de Hotmail, y uno de mis amigos me contó que, en efecto, habían sido los padres de Jorge. Y sí, habían perdido la vida 15 minutos antes de que nos subiéramos a tocar nosotros. Así que le mandé mensaje a Jorge para ver si estaba bien, darle algunas palabras de consuelo, pero no me respondió. Solo le dejé el mensaje. Días después, fuimos al funeral. Hasta ese día pude verlo y hablar con él, quien me dijo que no entendía por qué había visto a su papá, que sí le confirmaron a su familia que había fallecido un rato antes de que nosotros nos subiéramos a tocar. Era un hecho, pero entonces, ¿por qué lo había visto? Y más raro aún, ¿por qué solo a su papá? Él no se veía triste, se veía confundido. Pasaron los días, semanas, regresamos a lo que quedaba del último año de la escuela y Jorge no volvió. De hecho, tampoco respondió nunca por Messenger. Al poco tiempo se desactivó esa red social, así que ya no supe por dónde buscarlo. Pero mi mamá, cuando crecí, pasados unos años, claro, y luego la entendí muy bien de el por qué en ese entonces no me había contado eso. Y es que no era algo que se rumoreaba por la escuela, no. La mamá de Jorge hacía cosas, ¿cómo decirlo?, obscuras. Tenía pactos con no sé qué, y esto mi mamá me lo dijo muy segura. Ella fue cercana a su madre por un tiempo, pero luego de que comenzaran a ver los resultados de lo que la mamá de Jorge estaba teniendo con eso, se alejó de ella, mi mamá de ella, porque no creía en lo que decía, pero es que de un día para otro tenían ya un montón de dinero. Se cambiaron a una casa mejor, el auto no lo cambiaban para no levantar sospechas, decía mi mamá. Pero mi madre también me contaba que esa señora siempre vivió con miedo a que le fuera a pasar algo. Y por ello, supone, esa noche no sabría si decir si fue un accidente, o que ya le estaba cobrando quien sea con quien hubiera llegado a ese acuerdo. Pero no pudo ir, en la forma en que sí fue su papá a ver a Jorge por última vez, porque quizás su alma, espíritu, energía, lo que gusten, ya se había ido a otro lado. Esa experiencia de verdad me marcó mucho. Nunca supe qué decir sobre ello, tampoco volví a escuchar nada sobre Jorge, hablar con él, verlo, por ninguna parte. Nada. Quiero creer que está bien, que su familia ya no le debe nada a nadie. Y ahora nos vamos con otro relato, uno muy extraño en cuanto a las circunstancias. Ya nos dirá usted qué piensa. Por lo pronto, vámonos directo a las afueras de Coahuila, México, desde donde Natalia Velasco nos cuenta esto. Desde que mi abuelo se mudó a su rancho después de haber criado a sus hijos en la ciudad, son pocas las veces que viene. Generalmente solo por algún trámite necesario o si es que alguien está delicado de salud. De ahí en fuera, no es común que nos visite, por lo que toda la familia suele ir con él para las festividades de fin de año. Siempre ha sido un hombre honesto, trabajador y amable, así que sí se le extraña por la ciudad. De igual manera, siempre fue una persona agradable con quienes lo rodeaban, por lo que se hizo de muy buenos amigos y contactos. Se podría decir de mi abuelito que todos los que lo conocían le tomaban cariño muy rápido. Hace ya muchos años atrás, cuando nos reunimos para las fiestas de fin de año, me acuerdo que a mediodía nos sorprendió llegar a su rancho y que no estuviera él ahí. Ahí estaban mis otros tíos que habían llegado una hora antes y tampoco lo habían visto, por lo que nadie sabía dónde estaba, hasta que media hora después llegó como si nada en su camioneta. Sí sabía que íbamos a ir.
Cuando llegó nos saludamos, nos recibió, le preguntamos que dónde estaba. Nos contó que recientemente se había hecho amigo de un vecino quien tenía un rancho enseguida de él. Ambos terrenos tienen demasiado espacio entre sí, por lo que aunque sean vecinos es un gran trayecto para llegar de un rancho a otro, aún a día de hoy. Nos contó mientras entrábamos a su casa que este era un hombre de dinero, que había comprado ese rancho apenas unos meses atrás, pero que era muy agradable y con el paso de las semanas se habían hecho buenos amigos. Y venía con él de dejarle un pequeño detalle a aquel hombre, una botella de tequila, quien también estaba esperando a su familia para celebrar. Pero bueno, en esa plática nos perdimos. Hablamos de más cosas, nos llegó la noche, cenamos, todo eso. Yo era una niña, tenía unos 11 o 12 años, pero me acuerdo de todo muy bien. Pasamos las fiestas y voy a ahorrarles todos esos detalles que no vienen al caso en mi relato. El 1 de enero de aquel año, al día siguiente, mi abuelo estaba despierto desde muy temprano, ya que él acostumbraba a madrugar, mientras que los demás todavía estábamos dormidos. Mi padre también tenía esa costumbre, por lo que decidieron dar una vuelta por el rancho y los alrededores. Y luego de unas horas, cuando ya todos estábamos preparando el recalentado, llegaron mi papá y mi abuelo muy alterados. Y si bien trataban de disimularlo, nosotros, los niños, nos dimos cuenta de que algo malo había pasado, porque habíamos empezado a preguntarnos entre nosotros, voltear a vernos. Mi mamá y otras tías se encargaron de distraernos, mientras que los hombres salieron al exterior para platicar de lo que había pasado. Le dije a mi madre que iría al baño, pero me fui por al lado de la casa, ya que el baño estaba afuera. Y esto para saber qué había pasado, ya que no podía con la curiosidad. No creí que fuera nada malo, así que logré salirme de ahí y esconderme detrás de un tractor que tenía mi abuelo por ahí estacionado. No lo usaba, por ello siempre estaba al costado de la casa, y me quedé ahí escuchando. Mi padre y abuelo contaron que habían salido a ver el rancho, como todos lo supusimos. Sin embargo, entre tanto paseo, mi abuelo insistió en visitar a su nuevo amigo, el vecino. Aunque mi padre le dijo que no, pensó que tal vez todos seguirían dormidos por el festejo de la noche anterior, aunque mi abuelo no, se aferró, y se fueron directo para allá en su camioneta. Al acercarse al terreno se dieron cuenta de que estaba saliendo humo de una chimenea que tenía en la casita del rancho. Y además vieron a una viejecita saliendo de ese rancho, cruzando un portoncito de madera que limitaba el terreno. Ella solo lo saludó levantando la mano y siguió su camino. Sin embargo, en cuanto mi padre y abuelo entraron a la casa preguntando desde la entrada por el vecino porque la puerta estaba semiabierta, se dieron cuenta de que no había nadie. Todo estaba en silencio. Y es que creo que es necesario señalar que en algunos ranchos, la entrada del terreno suele estar más lejos de la casa, a lo que se tiene que cruzar una vereda larga que en este caso era de unos 50 o 70 metros. Los dos entraron, despacio, claro. No querían asustar a los demás familiares cuando se los encontraran y no los conocieran. Y caminando ya dentro de la casa, preguntando en voz alta si había alguien, llegaron hasta el comedor y ahí, mi padre encontró los cuerpos del vecino de mi abuelo junto con 2 de sus hijos, sus 4 nietos. A lo poco que vieron parecía que les habían quitado la vida con algún objeto punzocortante. Y por todo el suelo, decían mi papá y mi abuelo, habían ramitas de árbol. No saben por qué, no tenía sentido. Y claro, no estuvieron mucho tiempo ahí. Salieron corriendo a buscar ayuda con la policía, luego pidieron una ambulancia y al mismo tiempo recordaban a esa viejecita que habían visto saliendo minutos antes. No había sido cosa ni de 3 minutos en lo que la vieron salir. Ellos entraron, vieron todo eso, pero no estaba por ninguna parte. En lo que llegó la policía no les dijeron mucho. Solo les preguntaron por detalles que supieran, que habían visto y todo eso, llegando al tema de la viejecita que habían visto salir de ahí. Esto puede parecer que lo contaron con toda la calma del mundo mi padre y mi abuelo, pero no, lo hicieron rápido, en muy poco tiempo, alterados, asustados, y al final dijo mi abuelo que uno de los policías le dijo muy discreto solo a él, porque ya lo conocían, que ya sabían quién era esa señora.
que si se la volvía a topar no la saludara, que ni la volteara a ver, que porque según el oficial, mi abuelo dice que no le creyó o no sabía qué pensar, y yo, siendo adulta, tampoco sabría cómo reaccionar, qué creer. Esa señora no era normal, para nada. Seguro alguien le había pagado para hacer eso, pero lo raro es que, dice el policía, porque en serio tenía mucha confianza con mi abuelo, que esa señora lleva viviendo ahí por muchísimo tiempo. Y decía viviendo entre comillas porque nadie sabía dónde estaba su casa. Solo la veían por alguna tienda, la saludaban por la calle, pero al menos ellos ya habían coincidido con ella en algún evento lamentable como este. En esa ocasión había sido lo peor que habían tenido que atender relacionado con esa señora, pero aún así no sabían por dónde empezar, ni qué hacer, pero ellos también estaban seguros que había sido esa mujer. Mis padres, tías, tíos hicieron de todo con el tiempo para cuidar a mi abuelo. Se encomendaron mucho más a Dios, pedían muy seguido que lo cuidara porque no sabían qué había sido, pero ¿qué tal si esa mujer hacía algo contra él? De este relato nunca supe qué pasó exactamente. Decir que era una bruja me parece lo más razonable, más que nada por todo lo que mencionaban de ella. Pero no sé, aún así tengo mis dudas y miedo, porque mi abuelo nos ha contado que esa mujer todavía la ve caminando cerca del rancho. ¿Usted qué pensaría que es? Es de verdad muy raro, lamentable, por supuesto. Eventos tan siniestros como este, encima nos contaba Natalia por correo que nunca se pudo resolver. El rancho quedó en completo abandono después de eso, hasta el día de hoy. Querida audiencia del Mausoleo de los Horrores, queremos agradecerles de todo corazón por habernos acompañado a cerrar un año más en este espacio. Suyo, por supuesto, que han hecho crecer con tanto cariño, respeto entre la comunidad, sus aportes a los relatos, la manera de apoyarnos a través de las donaciones, dejando correr algún anuncio, siendo miembros del canal, suscribiéndose, compartiendo estos videos, dejando su me gusta, comentarios. Son tantas formas en que nos han no solo apoyado a hacer llegar a este canal a países que nunca hubiera imaginado, sino que han tratado a este canal con tanto cariño, que hoy vivimos un año nuevo más junto a ustedes. Gracias por motivarnos a seguir innovando este espacio, con más secciones, compartiendo sus relatos y esperemos todo lo que se propongan para este nuevo capítulo, 2023, se les cumpla de cualquier forma posible. Aunque nos cueste a veces, se va a lograr y esperemos que todo lo que vayan logrando este año puedan compartirlo con nosotros. De verdad me haría muy feliz saberlo. Así como un 2023 lleno de relatos, experiencias, que nos sigan compartiendo esos cachitos de su vida tan inexplicables, tan raros, aterradores, que a fin de cuentas es lo que nos reúne aquí, el amor por el terror. Los dejamos por esta ocasión con este mensaje, deseando de todo corazón poder seguir contando con su compañía para este nuevo año, seguirle leyendo por la cajita de comentarios, los directos, la plataforma morada, y que a fin de cuentas propongan lo que se propongan. Sean felices y tengan salud desde inicio de este año hasta que lo volvamos a cerrar. Aunque se nos atraviese algún evento que nos tumbe, levantarnos más pronto que tarde y volver a seguir siendo felices. A fin de cuentas, a eso venimos a esta vida, y a asustarnos de vez en cuando. Y sin más por agregar, les deseo un excelente inicio de año. Nos vemos en el próximo video o directo. Buenas noches. Feliz Año Nuevo.